Hola, te doy la bienvenida a tu sexta clase de discusión. En esta ocasión vamos a abordar las temáticas de energía térmica y temperatura. En primer lugar, la energía térmica tiene que ver con las energías moleculares, potencial y cinética, puesto que esta energía interna se relaciona con lo caliente o lo frío que está en un cuerpo, recibe el nombre de energía térmica. Por eso vamos a empezar a distinguir conceptos entre calor y temperatura, pero para esta ocasión lo vamos a hacer específicamente la definición de temperatura. No se te olvide, la energía térmica pues tiene que ver con energías moleculares potencial y cinética juntas, sumándolas. La temperatura tiene que ver con el equilibrio térmico con dos objetos. Esta temperatura tú la puedes medir en Celsius o grados centígrados, o lo puedes medir en grados Fahrenheit, o también puedes medirlo en Kelvin. Dependerá del ejercicio que te estén solicitando. Ahora bien, la relación entre temperatura Fahrenheit con temperatura Celsius, este sería nuestro factor 9/5 de la temperatura Celsius más 32 para obtener una temperatura en Fahrenheit. También te dejo una fórmula que la temperatura en Fahrenheit, si a ti te dan en grados centígrados y lo quieres convertir a Fahrenheit, pues esta es la fórmula que vas a ocupar, 9/5 de la temperatura en centígrados más 32. Si tú tienes el valor en Fahrenheit y quieres convertirlo a grados centígrados, pues es el 5/9 de la resta de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Para intervalos de temperatura, y aquí sí debes de tener mucho cuidado para utilizar este factor, solo es para intervalos, no para temperaturas individuales. Es 5 grados centígrados sobre 9 grados Fahrenheit es igual a 1, o 9 Fahrenheit entre 5 grados centígrados. Se dice que dos objetos van a estar en equilibrio térmico si y solo si ellos tienen la misma temperatura. Cuando hablamos de temperatura, pues los cuerpos se dilatan. Puede haber dilatación lineal, superficial o volumétrica de un sólido. Cuando un cuerpo es sometido a un cambio de temperatura, va a haber un incremento en su longitud. Por lo tanto, el incremento en la longitud va a ser igual a un coeficiente de dilatación lineal, que es propia de cada material, por una longitud inicial, por un cambio de temperatura. Lo mismo sucede con la dilatación superficial. Si una área inicial se dilata, cuando se sujeta a un aumento de temperatura, entonces vamos a decir que el cambio en el área o dilatación va a ser igual a este coeficiente de dilatación superficial multiplicada por el área inicial por un cambio de temperatura. No olvidando que este coeficiente de dilatación superficial aproximadamente es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Dilatación volumétrica. Si un volumen inicial cambia por una cantidad delta V, cuando se somete a un cambio de temperatura delta T, entonces vamos a decir que la diferencia de volumen va a ser igual al coeficiente de dilatación volumétrica por un volumen inicial por un cambio de temperatura. Vamos a ver el primer ejercicio. Durante un periodo de 24 horas, un riel de acero cambia de temperatura de 20 grados Fahrenheit por la noche a 70 grados Fahrenheit al mediodía. Expresa estos límites de temperatura en grados Celsius. En primer lugar, hallemos el diferencial de temperatura en Fahrenheit. ¿Cómo se hace? Pues ese diferencial se resuelve de la siguiente manera. Diferencial de temperatura va a ser igual a 70 grados Fahrenheit menos 20 grados Fahrenheit. Ese diferencial de temperatura entre la temperatura final y la inicial me da como resultado 50 grados Fahrenheit. Ahora vamos a convertir ese intervalo a grados Celsius. Recuerda lo que te dije. Para intervalos es una fórmula específica. Esa fórmula ya la habíamos visto y la encuentras acá. Mira. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál de los dos factores? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Pues vamos a utilizar el lado izquierdo porque queremos pasar a grados centígrados. Si tenemos el diferencial de temperatura 50 grados Fahrenheit, yo lo voy a multiplicar por el factor de conversión 5 grados centígrados sobre 9
grados Fahrenheit. Y eso acordate que es igual a 1. Por lo tanto, ese es nuestro factor a utilizar. Un diferencial de temperatura, los Fahrenheit se elimina, multiplica 50 por 5, te da 250 grados centígrados entre 9. El diferencial de temperatura va a ser, por lo tanto, 27.8 grados centígrados. Esta sería nuestra respuesta. Si tú quieres hacer esta operación utilizando para temperaturas individuales y pasar primero a grados Celsius y después hacer la diferencia de las temperaturas, entonces deberías de convertir los 70 grados Fahrenheit a grados centígrados, convertir 20 grados Fahrenheit a grados centígrados y vas a obtener los mismos resultados. Para ese caso, te invito a que utilices cualquiera de estas dos fórmulas para las temperaturas individuales. Para intervalos se utiliza este factor. Ejercicio número 2. Una barra de cobre tiene una longitud de 80 centímetros a 15 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento de su longitud cuando su temperatura aumenta a 35 grados centígrados? El coeficiente de dilatación lineal del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Por lo tanto, a mí lo que me están pidiendo es el incremento de la dilatación térmica lineal. Me dan el coeficiente de dilatación lineal. Tengo la longitud inicial de esa barra de cobre, que es de 0.80 metros, y tengo una temperatura inicial y una temperatura final. Si tú haces la resta, 35 menos 15 grados centígrados, eso te va a dar como resultado un valor de 20 grados centígrados. También lo podemos hacer de una sola vez. Ahora bien, la fórmula es un cambio entre la longitud igual a coeficiente de dilatación lineal, la longitud inicial por un cambio de temperatura. ¿Cómo nos quedaría? Pues eso nos queda de la siguiente forma. Ahora bien, al sustituir los valores, nota que en lugar de escribir grados centígrados a la menos 1, lo dejé como numerador. Eso me va a permitir eliminar grados centígrados y la respuesta me va a quedar en metros, porque es una dilatación lineal. Como respuesta nos queda 2.72 por 10 a la menos 4 metros. Esta es nuestra respuesta. Es bien pequeño, ¿verdad? Ese valor en metros. El ejercicio 3 me dice que una cinta métrica de acero se calibra a 20 grados centígrados. En un día frío, cuando la temperatura es de menos 15 grados centígrados, ¿cuál será el error porcentual en la cinta? Sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 1.1 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. ¿Qué me están pidiendo? Mira, lo que te están pidiendo es el error porcentual de la cinta. Es decir, el cambio en la longitud entre la longitud inicial. Eso es lo que me están diciendo. Y como las longitudes se dan en metro, entonces, o en centímetros si tú lo quieres utilizar, significa entonces que la respuesta va a ser asimétrica. Por eso me están pidiendo que encuentre el error porcentual en la cinta. Tengo el coeficiente del acero y tengo el diferencial de temperatura. ¿De dónde salió ese diferencial de temperatura? Si la inicial era, temperatura inicial era de 20 grados centígrados y la temperatura final fue de menos 15 grados centígrados, y si un diferencial de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, yo tengo la siguiente forma: menos 15 grados centígrados menos 20 grados centígrados, y eso me da como diferencial de temperatura de menos 35 grados centígrados. Por eso Para trabajar este ejercicio, nosotros necesitamos hacer unos pequeños arreglos en nuestra fórmula. Yo necesito trasladar este término al lado izquierdo de esta ecuación, y como está multiplicando, pasaría a dividir. Eso es igual a coeficiente de dilatación lineal por un cambio de temperatura. Y al tener ese valor, me va a quedar 1.1 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados por el diferencial de temperatura de menos 35 grados centígrados. Los centígrados se eliminan y si tú te fijas, me va a quedar asimétrica la respuesta entre
Al hacer eso me queda menos 3.85 por 10 a la menos 4. Ese valor, al multiplicarlo por 100%, a mí me va a quedar de la siguiente manera. Menos 0.0385%. Entonces aproximadamente esto va a ser igual a menos 0.039%. Ese sería nuestro error porcentual para esta sexta. El ejercicio 4 me dice que un disco de latón tiene un agujero de 80 milímetros de diámetro en su centro. Luego el disco, que tiene 23 grados centígrados su temperatura inicial, se coloca en agua hirviente y el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces aquí está escondido 100 grados centígrados durante algunos minutos. ¿Cuál será el área nueva del agujero? Aquí vamos a ocupar el coeficiente de dilatación superficial. El coeficiente de dilatación lineal del latón es de 1.8 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Ese dato tú lo puedes encontrar en cualquier tabla disponible en libros de física. Vamos a calcular primero el área del disco cuando estaba a 20 grados centígrados. El disco, su área es pi diámetro al cuadrado entre 4. Estos 80 milímetros equivale a tener el diámetro de ese agujero del disco de latón. Pi ya lo tenemos y por fórmula el 4 pues es una constante. Vamos a calcular el área inicial. ¿Cómo se hace? Pues sustituyamos los valores. El área inicial va a ser igual a pi por 80 milímetros al cuadrado sobre 4. Esto da como resultado nuestra área inicial en milímetros de 5027 milímetros cuadrados aproximadamente. Al multiplicar 80 por 80, es decir, 80 al cuadrado, por pi entre 4, te da 5027 milímetros cuadrados. Ese sería el área inicial cuando este disco tiene 23 grados centígrados, pero el agujero que está al centro de él. Ahora vamos a calcular el coeficiente de dilatación del latón. No hay que olvidar que el coeficiente de dilatación superficial del latón es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. 2 por 1.8 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Eso me da como resultado 3.6 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Ya tengo mi coeficiente de dilatación superficial. Hoy que he determinado este coeficiente, pasaremos a determinar el aumento del área cuando llega a 100 grados centígrados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sustituyamos los valores. El diferencial de área va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 multiplicado por el área inicial, que nos había dado un valor de 5027 milímetros cuadrados. Ahora por el diferencial de temperatura, y ese diferencial de temperatura eran 100 grados menos 23 grados. ¿Cuánto nos da? El diferencial de área nos da 3.6 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 multiplicado por 5027 milímetros cuadrados por 77 grados centígrados. La respuesta, por lo tanto, nos va a quedar en milímetros cuadrados, porque este se elimina con este grado centígrado y me da 13.9 milímetros cuadrados. Pero este es el cambio. Ahora yo voy a hallar el valor de la nueva área. ¿Y cuál es el valor de la nueva área? Pues sumamos el área inicial más el cambio en el área. Y eso
pues nos da como respuesta el área que nos están pidiendo, 5027 milímetros cuadrados más 13.9 milímetros cuadrados. La nueva área, cuando ha sido sometido a 100 grados centígrados, nos quedaría de 5040.9 milímetros cuadrados. El quinto ejercicio tiene que ver con dilatación volumétrica. El coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Con este parámetro que tenemos acá, pues nos va a ayudar para el último ejercicio. Un vaso de precipitados se llena hasta la marca, entre comillas, con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 18 grados centígrados. Si el vaso y su contenido se calientan a 38 grados centígrados, ¿cuánto mercurio estará por arriba de esa marca que aquí dice? Sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del vidrio es igual a 9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y el coeficiente de dilatación superficial del mercurio es de 182 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Los datos que a mí me dan, por lo tanto, aquí los tenemos. Pero yo puedo obtener el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio, 3 veces el coeficiente de dilatación del mismo, el volumen inicial de 50 centímetros cúbicos y el diferencial de temperatura, pues aquí me va a dar que es 20 grados centígrados. Eso es importante saberlo. 38 menos 18, pues 20 grados centígrados. Bien. Nuestra fórmula, por lo tanto, va a ser el diferencial de volumen igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el diferencial de temperatura. El diferencial de volumen del mercurio menos el diferencial de volumen del vidrio. Y sabemos nosotros que este dato que está acá sería esta fórmula, el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio por su volumen inicial, por su diferencial de temperatura, y el diferencial de volumen del vidrio pues sería el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio por su volumen inicial, por su diferencial de temperatura. Ahora bien, si tú ves estos valores de volumen inicial de ambos, se puede decir que sacamos factor común y me quedaría volumen de mercurio es igual a coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio menos el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio multiplicado por el volumen inicial por un diferencial de temperatura. Al sustituir estos valores nos queda de la siguiente forma. El volumen, el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio era 182. El coeficiente de dilatación del vidrio es 27. ¿De dónde sale ese 27? Si tú multiplicas el coeficiente lineal del vidrio, que es 9, por 3, te va a quedar 27 por 10 a la menos 6. Y como ambos valores tienen por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, entonces lo hemos expresado de esta forma. El volumen inicial era de 50 centímetros cúbicos y el diferencial de temperatura es de 20 grados centígrados. Al restar 182 menos 27 me queda 155 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Al multiplicar 50 por 20, pues nos da 1000 centímetros cúbicos grados centígrados. Entonces, estos grados centígrados yo los puedo eliminar y me va a quedar el volumen en centímetros cúbicos. Al hacer esa operación, me queda de la siguiente forma. 155 milésimas de centímetro cúbico. Con eso hemos resuelto el último ejercicio y te invito a resolver los ejercicios propuestos en la guía de aprendizaje. Saludos cordiales para todos.